Desde los tiempos de Pitágoras, la historia de la matemática está plagada de mujeres y hombres ilustres de fuerte carácter. Podemos catalogar esas grandiosas mentes que han forjado la matemática como hoy la conocemos. Pero hay uno difícil de describir con una sola palabra. Quizá lo más cercano, y eso nos quedamos cortos, describirlo como un verdadero genio. Escapa a todos los cánones establecidos y que quizás sea el matemático más querido de todos. Un hombre que murió cuando apenas tenía 32 años, pero que dejó un legado que aún no ha sido completamente descifrado. Un joven que parecía tener un acuerdo con los dioses para que los números le revelaran cada uno de sus misterios. Acompáñame en este video donde te voy a platicar la historia de aquel hindú que llegó a Cambridge y revolucionó el mundo. Srinivasa Ramanujan. Abróchate los teoremas. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. Ramanujan nace en Erode, India, el 22 de diciembre de 1887, de familia pobre y devota de la diosa Mahalakshmi de Namakkal. Ramanujan no cursa una escolaridad regular, es decir, que no va a la escuela como marcaban los estándares de su país. Sin embargo, se cuenta que siendo aún niño, cayó en sus manos un libro de matemática que solamente contenía fórmulas y teoremas, sin una mayor explicación. Hablo del libro de Scar, que simplemente era ese compendio de matemáticas donde obviaba todos los pasos para llegar a un resultado. Ese libro tan maravilloso fue lo que le dio a Ramanujan la capacidad de llegar por él mismo a resultados tan impresionantes. Con este libro, intrigado, Ramanujan comenzó a descifrarlas una por una, sentado de piernas cruzadas y en actitud de meditación, se pasaba el día garabateando trazos en la tierra, intentando entenderlas, descubriendo, maravillándose, y esto es lo extraordinario. Ramanujan nunca aprendió ni concibió la matemática como un profesional, simplemente como su diosa en ese momento le daba a entender. A todo esto, podemos decir que su mente funcionaba de otra manera. Para él, lo importante no era la estructura, sino la revelación. Nunca una demostración, nunca una explicación, solo centenas de fórmulas disparatadas que con el correr de los años han resultado casi todas ciertas. Eso es lo impresionante de aquel personaje hindú que nos trajo y maravilló a los matemáticos con esas fórmulas, y que poco a poco hemos podido ir colocando esas fórmulas dentro del edificio matemático occidental. Grandes personajes han trabajado en esa estructuración y al final le han dado la razón a Ramanujan. De hecho, solamente un pequeño grupo de fórmulas son las que llegaron a nosotros. Imagínate todas esas fórmulas que quedaron perdidas en la tierra, que con el pasar del viento, cada uno de esos granitos de arena llevaban matemática legendaria. Como Ramanujan era pobre, el papel era demasiado caro para los escasos recursos de lo que él disponía. Para que te des una idea, puedes ver esas tres fórmulas a las que llegaba Ramanujan, como al 3 lo podía ver como la raíz de 1 más 2 por la raíz de 1 más 3 por la raíz, y seguimos así indefinidamente. También 2 sobre pi
lo podemos ver como 1 menos 5 por 1 medio al cubo más 9 por etcétera, etcétera. Y también 1 sobre pi, esta fórmula tan disparatada. Imagínate cómo desde un principio, cuando Ramanujan presenta la primera fórmula en su primer artículo, ya estaba anunciando que de algún modo la originalidad de esta obra venía con poderes legendarios. De hecho, esta primera fórmula puede ser obtenida con apenas los conocimientos de la escuela. La segunda figuraba en medio de muchas otras en una carta que envió a Hardy, y pese que no iban acompañadas de ninguna explicación, imagina la cara de los matemáticos que pensaron en ese momento al recibir una carta de un completo desconocido donde les decía que 2 sobre pi era igual a esa barbaridad. Y lo peor de todo, imagina la cara que pusieron cuando se dieron cuenta que eso era verdad. Hardy junto a Littlewood estimaban que todas debían ser correctas simplemente porque eran tan bellas y originales que nadie podía ser capaz ni siquiera de formularlas sin una motivación profunda. En cuanto a la tercera, solamente te diré que es una joya delirante que permite calcular con gran exactitud los dígitos de aquel esquivo, aquel misterioso número pi. 2 raíz de 2 sobre 9801 por la suma desde k igual a 0 al infinito de ese factorial entre otro factorial por un 396 a la 4k. Si quieres conocer más acerca de pi, en las etiquetas te dejo el video que le dediqué a esta maravillosa historia del número más importante en matemáticas. Y antes de continuar con esta maravillosa historia de Ramanujan, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás 17 cursos académicos de matemáticas universitarias, completamente desde cero, con explicaciones, teoremas, ejercicios, en fin, una clase como si estuvieras en primera fila tomando clases conmigo en alguna universidad. Desde álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo universitario nivel Harvard, métodos matemáticos para la física, cálculo tensorial, matemáticas para la universidad, cálculo vectorial, entre muchos más. Actualmente tengo casi 1900 estudiantes que aprenden día a día matemáticas de verdadero nivel. Si están tus posibilidades, únete a los miembros, que serán los mejores $2 invertidos de tu vida. Continuando con esta historia, Ramanujan reprobó 2 veces sus exámenes para entrar a la universidad. Así que si no has ingresado a una universidad de prestigio, no te preocupes, porque uno de los más grandes matemáticos falló 2 veces. De hecho, no tenía tiempo para prepararlos, pues estaba demasiado ocupado haciendo matemáticas. Sobrevivió trabajando en la oficina de contabilidad de Madras, donde día a día convivía con centenas de números. De hecho, una de las anécdotas famosas es que cuando estaba enfermo y llega Hardy a visitarlo, le pregunta que qué número de patente tenía su taxi, y Hardy responde que uno sin importancia, el 1729. A lo que Ramanujan, estando en su lecho de muerte, le contesta eufóricamente que no, el 1729 es un número muy interesante, es el menor número que puede ser escrito como suma de 2 cubos de 2 formas diferentes. Al 1729 lo podemos ver como 1 al cubo más 12 al cubo y también como 9 al cubo más 10 al cubo. Posteriormente, a este número se le conoce como el número de Hardy-Ramanujan.
Este célebre matemático, Godfrey Hardy, fue el que acogió en Cambridge tras haber sostenido una intensa correspondencia con él y después de que el talento de Ramanujan había sido por fin detectado por Ramachandra Rao, uno de los fundadores de la Sociedad de Matemática de la India. Es decir, que él fue el que canalizó a Ramanujan con Hardy en Cambridge. A todo esto, Hardy decía que Ramanujan hallaba las soluciones a los problemas mediante un proceso que mezclaba intuición e inducción, y del cual era incapaz de dar un relato coherente. Es decir, que si tú le preguntabas a Ramanujan cómo llegó a la solución, él simplemente no podía dar coherencia a todas esas ideas porque su mente trabajaba de una manera completamente distinta a lo que estaban acostumbrados los matemáticos de la época. Por esto, tuvo que acometer a una singular tarea para tratar de entender lo que él pensaba y de dónde nacían sus ecuaciones. Primeramente, debía enseñarle matemática, enseñarle cómo se hace, cómo se trabaja la matemática, o al menos debía transmitirle un lenguaje común en que ambos pudieran entenderse. Imagínate la tarea monumental de Hardy. Tenía que instruir al maestro, en quien veía a un nuevo Euler, con el talento suficiente para escalar hasta las alturas de Newton, Gauss, Leibniz, es decir, llegar al podio de los mejores matemáticos de todos los tiempos. Y esta extraña relación profesional debía obrar pese a las distancias siderales que separaban a este caballero inglés, amante del cricket y profundamente ateo sobre este genio hindú, y lo difícil que era convencer a Ramanujan, porque él solía señalar que todos los teoremas que le venían a la mente simplemente eran inspiración divina de su diosa. En esta primera imagen es una serie de números de los cuadernos de Ramanujan. Esa es su caligrafía, y a la derecha otra hoja de cálculos, y hay que observar esas igualdades abajo a la derecha. No tenía un orden. De hecho, si tú solamente observas esas imágenes sin ningún contexto, no sabes siquiera de qué está tratando. Ramanujan era un apasionado de esas secuencias, esas sucesiones y series infinitas, las que aparecen desparramadas en todas sus notas. Con la ayuda de Hardy, emprendió el estudio de una sucesión de extrema importancia. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 56, 77 y continúa. En ella, el término que aparece en la posición n corresponde al número de maneras de escribir n como suma de enteros positivos. En otras palabras, es la cantidad de maneras distintas de partir, por así decirlo, el número n en piezas aditivas sin distinguir particiones en las que aparecen los mismos sumandos, pero dispuestos en distinto orden. Así, en la tercera posición aparece un 3, pues el 3 admite 3 particiones. Por ejemplo, 3 es igual a 2 más 1 es igual a 1 más 1 más 1. De igual manera, en la cuarta posición aparece un 5, pues el 4 admite 5 distintas maneras de verlo como una suma. Por ejemplo, el 4 es 3 más 1, 2 más 2, 2 más 1, más 1 y 1 más 1 más 1 más 1. Ahí tenemos las 5 formas. Por otra parte, las 7 sumas de 5 son 4 más 1, 3 más 2, 3 más 1 más 1, 2 más 2 más 1, 2 más 1 más 1 más 1 y 1 más 1 más 1 más 1. Junto con Hardy, Ramanujan estableció la siguiente fórmula de aproximación para el término enésimo, donde esa letra E es aquel número tan especial, el número
de Euler, que equivale a 2.71728 y continúa el número E. Y con esto podemos saber la cantidad de formas distintas que podemos representar cualquier número de una manera muy cercana. Por ejemplo, el 1000 admite todo ese número de particiones distintas. Y a este resultado se le conoce como el teorema de aproximación de Hardy-Ramanujan, que posteriormente se encontraron importantes aplicaciones en física estadística, comenzando con un modelo propuesto por nada más y nada menos que Niels Bohr para funciones de partición cuántica de núcleos atómicos. Así de legendario era Ramanujan. Sería imposible describir en unas pocas líneas en un video todo el portento de la obra de Ramanujan. Podríamos llevarnos cursos enteros de matemáticas para apenas representar unas pinceladas de los destellos que tenía en matemáticas. En apenas 5 años en Cambridge produjo más de una treintena de artículos seminales trabajando por su cuenta, además de varios otros en colaboración con Hardy. Sus descubrimientos siguen influenciando la matemática hasta el día de hoy y solo por dar un ejemplo, formuló una conjetura que fue corroborada décadas más tarde por el belga Pierre Deligne, trabajo por el cual este fue galardonado con la medalla Fields en 1978. Es decir, Deligne ganó el premio más importante en matemáticas por resolver algo que Ramanujan había planteado mucho tiempo antes. En fin, no podríamos hablar hoy en día de matemáticas sin mencionar este nombre ni referirse a alguno de sus legados: los grafos de Ramanujan, las sumas de Ramanujan, la constante de Ramanujan, la forma cuadrática ternaria de Ramanujan, el teorema maestro de Ramanujan, etc. Y para que más o menos te contextualices, aquí vemos la casa de la niñez de Ramanujan. Es lugar de visita turística en Kumbakomba. Pero esta historia tan increíble de Ramanujan, de cómo llegaban las fórmulas a su mente, no es una historia feliz, ya que desde temprana edad Ramanujan se vio aquejado por varias enfermedades. Tenía permanentes cuadros de tuberculosis que hoy se cree se derivaban de una enfermedad parasitaria, obviamente por las condiciones en pobreza extrema que vivía en ese entonces. Hoy es una enfermedad que es perfectamente curable si se detecta a tiempo. Además que estos padecimientos se agravaban con el clima de Inglaterra, esto sumado a sus problemas para subsistir en este país envuelto en una controversia mundial, la nostalgia de su tierra y el trato vejatorio al que se vio a veces expuesto por ser oriundo de una colonia británica. Los matemáticos de la época lo discriminaban, lo mantenían alejado porque no confiaban en un hindú que había llegado a enseñarles matemáticas a los mejores en Cambridge. Lo motivan a volver a la India en 1919, pero su salud tristemente no mejoró, y en 1920 su genio y su espíritu, que en él se fundían en uno solo, se apagaron para siempre. ¿Quién sabe? Nadie puede saber cuántas otras historias, cuántas otras cosas nos hubiese podido regalar con tan solo haber vivido un par de años más. Imagínate si hubiera vivido lo de Newton, hubiera sido una persona longeva, qué tantas fórmulas nos hubiera enseñado, qué tanto hubiera cambiado la matemática. No es por menos que en 1991 Robert Cunningham publicó El hombre que conocía el infinito, la vida del genio Ramanujan, obra de carácter biográfico que inspiró, por supuesto, la película homónima estrenada en 2016. Una película que por supuesto te recomiendo si quieres conocer
la vida de este personaje tan legendario, que es una de las producciones cinematográficas sobre la vida de un científico más ajustada a la realidad que se ha hecho jamás. En cuanto a la matemática presente en la película, no hay absolutamente nada que corregir, y uno de los asistentes fue nada más y nada menos que el matemático de ascendencia india Manjul Bhargava, uno de los ganadores de la medalla Fields en 2014 y conocedor de la obra de Ramanujan, su inspiración. Y para cerrar este video, te presento el tablero mágico de Ramanujan, que en este arreglo los números de cada fila suman 139, al igual que los de cada columna, los de ambas diagonales, los de las esquinas, los del cuadrado central, los de las casillas coloreadas de azul y los de las pintadas en color rosa. ¿Reconoces los números de la primera fila? 22 de diciembre de 1887, día del nacimiento de Ramanujan, y en 2011, en el aniversario 125 de su natalicio, el gobierno indio proclamó el 22 de diciembre como el Día Nacional de las Matemáticas. Gracias por acompañarme en este video de la historia de uno de mis matemáticos favoritos, tanto por su vida, tanto por sus aportaciones, tanto por esa historia en la que llegó a plantar cara a los matemáticos de Cambridge con sus ideas, plantando esa semilla de duda, plantando esas semillas de fórmulas que al final de cuentas la historia le dio la razón al hombre, al hindú Srinivasa Ramanujan, que conocía los secretos de la matemática. Si el video te gustó, dale pulgar arriba. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, donde tendrás 17 cursos de matemáticas universitarias. De mi parte ha sido todo. Yo soy el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.